Buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Oliver Galé, magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral. Bienvenido al curso de formación judicial en nombre de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Consejo Superior de la Judicatura. Vamos a presentarle una descripción de los principales aspectos, novedades y reiteraciones del Código General Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que pronto será ley de la República y que de futuro ustedes como discentes, como jueces, juezas, magistrados y magistradas tendrán la posibilidad de aplicarlos en los diversos casos. Les voy a presentar una breve descripción de algunas novedades, reiteraciones del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que pronto será ley de la República después de el texto conciliado de febrero de 2025. Un código se puede analizar desde diversos aspectos. Puede tener controversia, habrán algunos que dirán que no es necesario, otros que tiene algunos aspectos que no corresponden. Yo considero que el código es moderno, tiene algunos fundamentos trascendentales e importantes de diversos aspectos como los poderes del juez, como la labor de las partes, como la implementación de las tecnologías, como el acceso a la administración de justicia, la eliminación de las barreras, sobre todo las barreras lingüísticas, las barreras tecnológicas que pueden tener los ciudadanos. Desde este punto de vista, digamos que es una modernización del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Tendrá lagunas, tendrá antinomias, seguramente ideológicamente algunos pensarán que es desfavorable al trabajador, que es favorable al empresario o lo contrario. Sin embargo, todo el contexto del código tiene unos componentes que ustedes como jueces tendrán que analizar y podrán desarrollar adecuadamente una labor judicial teniendo en cuenta los principios propios del derecho procesal del trabajo y la seguridad social, así como los principios adecuados para una justicia social y concernientes al derecho del trabajo y de la seguridad social, sobre todo el principio compensatorio de desigualdades de toda relación de trabajo y los fines propios de la seguridad social, lo cual tiene una incidencia fundamental a la hora de decidir. El código hace una hincapié teniendo en cuenta enfoques diferenciales, planteamiento de fórmulas de justicia retributiva, compensatoria, restaurativa y terapéutica para concertar medidas de reparación, reconstrucción positiva de las relaciones. Igualmente, protección de derechos fundamentales y en todo su contexto de derechos constitucionales. Esto es muy importante porque la labor del juez va más allá de la simple aplicación de la ley para ser un reconstructor del tejido social, para equilibrar a las partes en una relación asimétrica y poder desarrollar todos esos principios propios de nuestra especialidad. Y para ello, concatenadamente, se le da la posibilidad de fallos extra y ultra petita, que ya los tenía el juez, pero con el componente de que estos fallos extra y ultra petita también lo tiene este poder el juez de segunda instancia, con todos los problemas, connotaciones, particularidades que siempre han tenido los fallos extra y ultra petita, pero que son de gran importancia en aras de proteger los derechos de los trabajadores, el concepto de derechos mínimos e irrenunciables y el concepto de derechos fundamentales. En cuanto a la competencia, ahí ya los jueces que se llamaban de pequeñas causas ahora van a ser jueces laborales. Todos los procesos van a ser de primera instancia. Hay la posibilidad de generar un reparto nacional y hay una reclamación administrativa en el caso de las entidades públicas
que era el antiguo artículo 6 del actual Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, pero con el componente actualizado de que esta reclamación administrativa va a ser opcional. También hay unas previsiones sobre competencia cuando se hacen reclamaciones a través de canales digitales. Se tiene en cuenta el domicilio del iniciador y las varias posibilidades que se presentan al respecto. En cuanto a la competencia, los procesos especiales, artículos 14 y 300, entre otros, los conoce el juez del circuito atendiendo la naturaleza del asunto. Un factor objetivo de la competencia, salvo la calificación del cese de actividades, que lo conoce siempre el Tribunal Superior, Sala Laboral, en primera instancia, y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Dentro de los deberes del juez está el de la igualdad de las partes. Algunos dicen que la forma en que está redactado el artículo pertinente hace que las relaciones que se traten en el proceso laboral y de la seguridad social sean relaciones entre iguales. Pero si nosotros miramos el artículo 13 de nuestra Constitución e interpretamos esta norma desde la Constitución y sistemáticamente todo el código, se notará que hay enfoques diferenciales, que hay posibilidad de tratar y analizar los temas de discriminación, los temas de estabilidad laboral reforzada, la aplicación de derecho internacional del trabajo y de la seguridad social. Todo ello nos lleva a conducir que realmente lo que se busca con el código es un equilibrio entre las partes. Se insiste en que la sustentación de providencia debe tener en cuenta el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y la doctrina probable. Esto no es nada nuevo. Y hay una legitimación ampliada, por otro lado, por delegación del trabajador al sindicato, federación o confederación, para que en nombre de este pueda realizar, formular pretensiones, sin que esto conlleve a una sustitución procesal, sino una legitimación extraordinaria. Se reiteran criterios jurisprudenciales que venían estableciendo por la Corte y los tribunales sobre consorcios, uniones temporales, con algunas precisiones como la notificación tendrá efecto respecto a todos los integrantes, porque hay que notificar al representante contractual en el registro único de proponente. En cuanto a los terceros, es muy semejante a la previsión del Código General del Proceso. Aquí a lo mejor faltó algunos terceros muy específicos del proceso del trabajo y de la seguridad social. Sin embargo, hay otras normas donde se presentan vinculaciones forzosas o intervenciones forzosas a petición del juez o de las partes, como por ejemplo en los procesos que tienen que ver con pensiones de sobrevivientes, cuando algunos de las personas beneficiarias quieran reclamar un mejor o igual derecho que las personas demandantes. La demanda, por regla general, debe presentarse por medios digitales, consagrándose excepciones a esta regla, y con esto se garantiza el acceso a la administración de justicia en aquellos eventos en los que, producto de las barreras tecnológicas, las personas no cuenten con la posibilidad de presentar por medios digitales. Las cuantías, hasta 40 salarios mínimos, las conoce el juez laboral municipal. De 40 en adelante las conoce el juez laboral del circuito, y todos los procesos son de primera instancia. Basta con la afirmación de que una pretensión o que las pretensiones superan los 40 salarios mínimos para radicar la competencia en el juez del circuito, o menos de 40 para radicar la competencia en el juez municipal. No indicar el
canal de notificaciones es una causal de inadmisión y esto es un desarrollo o planteamiento de algunas normas como el decreto 806 de 2020 y la ley 2213 de 2022. Como les dije anteriormente, la posibilidad de citarse terceros que puedan tener en un proceso determinado pretender el tipo de derecho controvertido y deberá presentar su propia demanda. Norma trascendental, en mi sentir, es aquella que habla sobre los anexos a la contestación de la demanda. Porque en materia de demanda, en términos generales, se siguen las líneas actuales, seguramente con algunas precisiones. La parte demandada debe aportar con la contestación las pruebas extraprocesales que se encuentren en su poder y los registros que por ley o reglamento esté obligado a llevar el empleador y que tengan relación con las pretensiones de la demanda. Si no los aporta, se tendrán por cierto los hechos que con esos documentos pretende probar. Y nos vamos sustancialmente al artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo. Por ejemplo, el registro de horas extras. Esto es un tema polémico. Lo más difícil de probar en materia procesal del trabajo y de la seguridad social son las horas extras dominicales, festivos, viáticos. Entonces aquí se establece y podemos mirar un principio, es que se analiza la conducta procesal. En todo el código hay normas sobre conducta procesal de las partes. Y aquí uno, si no me aportas esos documentos, se tiene, por cierto, los hechos que se pretenden probar, determinadas horas extras. Pero ojo, la demanda tiene que estar bien encauzada, bien determinada. Y con esto aliviamos un poco la carga acerca de cómo se prueban las horas extras. En cuanto a la contumacia y el archivo provisional, pasamos de 6 meses a 1 año por la inactividad. Se mantiene el hecho de tener por cierto los hechos respecto a los cuales se hace una indebida contestación. Y se tiene por cierto los hechos de la demanda ante la falta de contestación. Esto es muy importante. Muy importante porque le permite también, miren cómo la conducta procesal aquí se está manifestando para que la parte conteste la demanda. No tenerla por contestada implica una presunción de ser ciertos los hechos de la demanda si estos son susceptibles de confesión o indicio grave, si no es susceptible de confesión. Pero esto tiene el componente trascendental de que esa presunción admite prueba en contraria, puede ser desvirtuada. Se habla de excepciones previas y medidas de saneamiento. Y aquí hay una distinción entre excepciones previas, que son prácticamente las mismas que están actualmente, incluidas las dos especiales que siempre se han tratado en materia laboral, la cosa juzgada y la prescripción, que son excepciones mixtas, como se llaman en la doctrina. Pero la principal distinción aquí, acogiendo parte de lo que se hace en el Código General del Proceso, es que las excepciones que no requieren práctica de prueba, diversas a las documentales, se definen antes de la audiencia concentrada. Antes de la audiencia concentrada. Hay que mirar que de pronto al analizar las normas sobre el proceso ordinario y esta audiencia concentrada, se hable de definición de excepciones. Yo entendería que son las que sí requieren práctica de pruebas, que son muy escasas. Entonces, ustedes como jueces deberán mirar si verdaderamente hay una antinomia o realmente, en mi sentir, lo que creo que hay es una armonización. El uso de las tecnologías es importante en este código y ya lo estamos viendo en la práctica judicial, salvo para la población rural, grupos étnicos y personas con discapacidad que enfrenten barreras para el acceso a la tecnología de información
y comunicación. Entonces ya le habíamos dicho cómo también en todo el contexto del código se están analizando el tema de las barreras, la automatización del proceso y presunción de autenticidad de las comunicaciones. También más adelante, presunción de autenticidad de documentos, que se puede decir que eso es una situación que está vigente. Y lo del acuso de recibo o la constatación del acceso al administrador al mensaje prácticamente se mantiene. Se hace el resalte sobre la utilización de correo y otros sistemas de envío y la carencia de la firma de los mensajes se presumen auténticos si no los desconoce. Otro aspecto importante tiene que ver con las barreras sobre el idioma. La regla general que se va a utilizar es el idioma castellano, con la posibilidad de utilizar otras lenguas y dialectos. Los memoriales recibidos dentro del horario se entienden presentados oportunamente. Es algo parecido al actual 109 del Código General del Proceso. Y la obligación de remitir cualquier memorial, salvo las medidas cautelares, es una obligación de los apoderados. Sin embargo, no están obligados a remitir la demanda simultáneamente con la notificación o al presentarla a la parte. Artículo 81. Las causales de nulidad se mantienen. Se le agrega una, es que cuando se omita surtir el grado jurisdiccional de consulta en los términos que este código regula. Aquí realmente esta causal sí estaba, que es parte de lo que se ha dicho cuando se habla de la pretermisión de la instancia. Aquí hay una causal de recusación muy importante que va a generar polémica. Haber conocido el proceso, realizado cualquier actuación de fondo y de mero trámite en instancia anterior, ojo, acción constitucional o trámite arbitral relacionado con el mismo asunto, al juez y los demás sujetos a los que se extiende esta situación, es decir, a los parientes del juez. Pero el aspecto ese de haber realizado cualquier actuación en acción constitucional va a traer su polémica, sobre todo con las acciones de tutelas que se puedan presentar previa o concomitantemente con el proceso y que se trata de buscar la imparcialidad. Deber de un empleado del despacho de informar previamente el lugar o la plataforma en la que se va a emplear para las audiencias. Esto ya está en la práctica, es una consagración legal. La intervención de los sujetos procesales limitada a 20 minutos, con casos excepcionales donde el juez puede autorizar un tiempo mayor. Y se habla como excepciones de la oralidad, el auto resuelve las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo. Esto hay que concordarlas con las normas del ejecutivo porque puede haber alguna antinomia o simplemente circunscribirse al debate probatorio y que la decisión sea por escrito. 2 audiencias o una sola, según decida el juez, pero debe advertirlo en el auto por medio del cual señala fecha y hora para realizarla. Esto no es nada nuevo, esto se recoge una buena práctica de los jueces laborales que a veces consideran que con el material probatorio recaudado en una sola audiencia y no al haber complejidad, se puede realizar en esa audiencia inicial todo, pero hay que advertirlo en el auto que convoca. En cuanto a las pruebas, el enfoque diferencial para la evaluación de las pruebas. Esto es muy importante en los casos de acoso laboral, pensión de sobreviviente, en los casos de discriminación que conozcan los jueces, en los procesos especiales, en cuanto a libertad sindical, en cuanto a género, y todos esos componentes muy especiales, pero el juez deberá estar preparado para realizar esos enfoques diferenciales. No está consagrado el interrogatorio a solicitud de la propia parte. Esta es una posición que siempre ha mantenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema, a diferencia del Código
general del proceso que sí lo permite, y la doctrina habla del interrogatorio ad clarificando. Podemos consultar la obra del profesor Capelletti en ese sentido, pero puede ser trascendental en los procesos donde haya enfoques diferenciales. ¿Por qué? Porque la parte nos puede clarificar muchas situaciones. Aquí podríamos decir norma inconstitucional. Yo no me atrevo a emitir un juicio desde previamente, pero sí de pronto modular el aspecto en cuanto que cuando el juez lo considere necesario, así lo puede hacer. Obviamente, esto sin perjuicio de la iniciativa probatoria del juez. La confesión ficta. Es importante que quede señalado expresamente qué hechos se tienen por cierto, cuáles como indicio grave, y con esto se está cogiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia. Uso de tecnología en la recepción de testimonios. Se trata de consagrar aquí como novedad, algo que en la práctica se hace, el principio de libertad y espontaneidad cuando se encuentre en el mismo recinto con los abogados o las partes. Y en la plataforma se consagra la posibilidad de esperar su turno sin que escuche las intervenciones de los demás testigos. Esto no es nada nuevo, ya esto está consagrado en la práctica judicial. Sin embargo, es una consagración normativa sobre este importante punto. El dictamen pericial. Esto puede ser una de las críticas que sigue muy de lleno al Código General del Proceso. Se trata de tener como un código único donde vaya a haber lo menos revisiones posible. Sin embargo, el proceso laboral tiene una connotación muy importante, compensador, sobre todo en aquellos dictámenes que tienen que ver con junta de calificación de invalidez, que considero, independientemente del amparo de pobreza, sí sería permitido generar esa posibilidad y a cargo de las entidades que sustancialmente deben cubrir estos dictámenes. Normas especiales sobre documentos y valoración de mensaje de datos. Documentos aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud, y la simple impresión de papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con la regla general de los documentos. Y aquí hay una presunción de autenticidad de firma y contenido si la contraparte no los desconoce o no los tacha. Hay doctrina sobre eso de la Sala de Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la medida en que aquí hay una presunción de autenticidad de esos documentos reproducidos en papel o en otro formato, y será la carga de la prueba a través de la tacha o del desconocimiento según el caso. Novedad, la sentencia se notifica por estados, la que se dicta por escrito, y los salvamentos de votos deben presentarse entre los 10 días siguientes al fallo. Las sentencias pueden ser orales y ser escritas. La notificación por medios electrónicos es muy semejante a la ley 2213 de 2022, con algunas precisiones. Hay la notificación por aviso, la notificación personal por medio físico, también por el aspecto de las barreras tecnológicas, y los artículos 2.10 y 2.11 regulan el trámite cuando no es posible el acto de notificación personal y cuando se desconozca la dirección electrónica. También hay la posibilidad de notificación por un empleado del juzgado, y la notificación por conducta concluyente es muy semejante a la que trae el Código General del Proceso. Emplazamiento, nombramiento de curador son muy semejantes, y respecto al Registro Nacional de Emplazado hay una excepción de que se deba utilizar un medio de comunicación
si el juez lo considera necesario, atendiendo a las circunstancias especiales del asunto, si se trata de población marginal, con falta de conectividad, grupos indígenas, entre otros, y así debe disponerse en providencia motivada. El término para realizar todo este trámite del emplazamiento es de 1 año por el tema de la contumacia y el archivo provisional para ser concordante. Lo que tiene que ver con cosa juzgada, ejecutoria, es idéntico al Código General del Proceso, y en mi sentir se desaprovechó la oportunidad para tratar los efectos positivos de la cosa juzgada, la reliquidación y la cosa juzgada. Y en lo que tiene que ver con entrega o posiciones es idéntico al Código General del Proceso, igual que la transacción y el desistimiento. Aquí es importante que hubiese sido muy laboralizado esta temática. Hay un principio importante que tiene que ver con el principio de acceso a la administración de justicia, que es el principio pro recurso. Si tiene un dilema sobre la concesión, tramitación o decisión de cualquier medio de impugnación, debe preferirse la interpretación que más convenga a la eficacia del recurso. Si tenemos dudas o si bajo una disposición puede ser un determinado auto apelable y bajo otra no, hay que preferir aquella que facilita el acceso a la administración en la modalidad acceso al recurso. El recurso de reposición se unifica en cuanto al Código General del Proceso, debe presentarse dentro de los 3 días si es dictado en audiencia, y si no es dictado en audiencia, conserva lo mismo. Debe presentarse en el mismo acto y motivarse. Hay que hacer previo traslado de 3 días para decidir cuando es por escrito. En cuanto a la apelación, se mantiene el principio de consonancia, pero concordante con los fallos extra y ultra petita, salvo derechos mínimos irrenunciables del trabajador, pensionado, afiliado, beneficiario o usuario de la seguridad social. Y respecto a los autos apelables, es muy semejante a la disposición anterior, donde prima el principio de taxatividad. En cuanto a la interposición, este debe hacerse oral y sustentación en la audiencia si se trata de auto dictado dentro de ella. La sentencia que es dictada en oralidad debe interponerse en el mismo acto del recurso y de entre los 5 días siguientes la sustentación. Las providencias que se dictan por fuera de audiencia deben interponerse los recursos entre los 3 días siguientes a la notificación. Interponerse y sustentarse. Y antes de decidir, debe correrse traslado a los no recurrentes. Una novedad es que se acepta la apelación adhesiva dentro del término que tiene para resolver el juez la concesión del recurso. Novedad porque esto nunca fue aceptado por la jurisdicción laboral o la especialidad laboral. Y en lo que tiene que ver con las consultas, se incluye dentro de ellas las tradicionalmente consultables, o sea, las adversas al trabajador, lo que tienen que ver con el municipio, distritos, departamentos, nación, la del trabajador afiliado a la seguridad social, etcétera, etcétera, que sean adversas totalmente. Las que declaran la sentencia, la ilegalidad de los procesos de calificación de cese de actividades, las adversas al trabajador en los procesos especiales de fuero, quiere decir, tanto si es demandante como si es demandado. Las meramente declarativas, sobre esto hay polémica en los tribunales, porque si nosotros declarábamos, el juez declaraba la existencia del contrato, no se consultaba. Sin embargo, las demás pretensiones estaban sometidas al descalabro. En consecuencia, hoy, con una sentencia meramente declarativa, es consultable la providencia. Y las que nieguen el reconocimiento y pago de honorarios y fallos inhibitorios.
se consagra un recurso de revisión muy semejante al civil, más amplio que el que teníamos en laborales. Lastimosamente, la causal séptima, que es la más recurrida en materia del artículo 355 y sobre la cual hay más jurisprudencia, no se consagró. Sin embargo, hay causales indeterminadas como la quinta, cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, en lo cual consideramos que debe estar incluidas las nulidades. Y la sexta, cuando la cuantía del derecho reconocido excediera lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. ¿Y qué pasa si se trata de derechos que no se debían reconocer? Ahí debemos mirar si la ley 797 en el artículo pertinente sigue vigente o no sigue vigente en este punto. Es una tarea que les toca a ustedes. Muy importante es lo referente al recurso de casación. ¿Por qué es importante? Primero, porque es el recurso que busca unificar la doctrina nacional, proteger el ordenamiento jurídico, mantiene los fines. Pero en mi sentir hay una explicitación de las fuentes del derecho en mayor preponderancia a lo que se conoce. Por ejemplo, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el orden interno. Aquí sabremos más adelante si somos monistas o dualistas, que es lo más común que seamos, o que se entiende que el ordenamiento colombiano sigue el dualismo jurídico, pero si ese dualismo es con preponderancia del derecho internacional que pareciese que podría desprenderse de la disposición. Sin embargo, ahí vendrán las situaciones. Por ejemplo, estaremos en condiciones de aplicar la igualdad salarial del convenio 100 y 111 que están ratificados, o acudiremos a la norma interna. ¿Qué hacer con ese tipo de dicotomías si no tenemos categorías en nuestro ordenamiento ni grupos profesionales desarrollados? O si seguimos con las bandas salariales y con todos los componentes que trae la ley interna. Eso va a ser un tema a mirar. Proteger los derechos constitucionales. Miren que aquí es más amplio porque también tiene que ver con la protección de los derechos fundamentales, pero de los no fundamentales que estén consagrados en la Constitución o en el ordenamiento jurídico internacional y que por remisión, al tener cláusulas abiertas, puedan ser invocados en el derecho interno. Por ejemplo, la libertad de empresa, que en principio no es un derecho fundamental, sino un derecho constitucional. Con el artículo 333 de la Constitución miraremos cómo, y aquí tanto la Corte, pero como los demás jueces, porque la Corte viene siendo el vértice supremo del ordenamiento jurídico en materia laboral y de la seguridad social y procesal, obviamente, pero todo esto irradia todo el ordenamiento, va encaminado y lo baja hacia todo el ordenamiento jurídico. Entonces ahí tendrá que mirar si en ese tipo de conflictos, cómo se pondera, cómo se analizan este tipo de situaciones, qué teoría de los derechos fundamentales tenemos, si la teoría individual, si la teoría social, si la teoría institucional, cómo se analizan conflictos entre derechos fundamentales, cómo se analizan, qué teoría sobre aplicación de los derechos fundamentales entre particulares, cómo las aplicamos, si la teoría inmediata, si la teoría mediata. Uno podría aquí pensar que aquí puede haber una teoría inmediata de la aplicación de los derechos fundamentales, laborales, sobre todo si miramos el artículo 53 de la Constitución. El interés jurídico, 150 salarios mínimos legales mensuales. Este es un tema que va a traer polémica por el hecho de si en materia de casación, de subir la cuantía, implica una regresividad o no regresividad. Quizás la regresividad en materia de subir la cuantía de lo que era antes única instancia y primera instancia no tiene problema porque todos los procesos son de primera instancia. Pero aquí miraremos cómo se hace este aspecto, cómo se desarrolla. 5 días para interponer el recurso, pasa de 15 a 5.
20 días para sustentarlo, presentar la demanda y es ante el tribunal, ya no ante corte. Un aspecto muy importante que es que el recurso se concede en el efecto devolutivo, lo cual implica que puede haber ejecución. Lastimosamente no se reguló lo atinente sobre qué pasaba si la sentencia es condenatoria y la corte casa. Para determinar si hay que devolver o no hay que devolver, uno pensaría en principio que no hay que devolver, pero todos los componentes que esto puede traer, sobre todo en los procesos de seguridad social. Las sentencias susceptibles del recurso, las ordinarias, dictadas en proceso ordinario y especiales. En este sentido se amplió. Las causales en términos generales son las mismas, pero ampliadas. Y en cuanto a las pruebas calificadas en casación, se ampliaron y lo único es que no puede sustentarse la demanda en prueba testimonial únicamente o exclusivamente. Miraremos eso con el tiempo. Ya entrando en los procesos especiales, tenemos el proceso ordinario, donde desaparece el proceso de única instancia, el traslado es por 10 días, igual, normativa especial sobre la demanda de reconvención, alteración de la competencia y prórroga de la misma según el caso. Esto tiene que ver mucho con las cuantías. Por ejemplo, si demando ante el municipal y hay una demanda de reconvención que supera los 40 salarios mínimos, hay una alteración de la competencia, pero si demando ante el circuito y la demanda es de 40 salarios mínimos o más de 40 salarios mínimos y hay una demanda de reconvención que implica 20 salarios mínimos, no hay una ruptura de la unidad procesal, sino que se mantiene la competencia en el juez del circuito. La audiencia inicial de conciliación es muy importante porque se habla de la comparecencia de una persona que se encuentre en imposibilidad de ejercer su capacidad legal y lo debe hacer por quien la represente formalmente o por la persona de apoyo. Esto es importante con la ley de apoyo y con las nuevas disposiciones sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre esta temática. Algo que estaba dicho en la jurisprudencia es que al momento de realizar la etapa de conciliación, las manifestaciones que hagan las partes no se tienen como confesión y las fases son la conciliación, exenciones previas, medidas de saneamiento, decreto de pruebas solicitadas por las partes y las que de oficio considere el juez. En cuanto a la fijación del litigio, se busca depurar hechos confesados y requiere a las partes para que presenten objeciones. Se dicta un auto declarando hechos probados y fija el litigio con los hechos controvertidos, desechando pruebas pedidas y excluye pretensiones y exenciones como resultado de la conciliación parcial y la fijación del litigio. Decreta prueba, fija hora para audiencia, que se celebrará dentro de los 3 meses, salvo la audiencia concentrada. En esta audiencia inicial se puede hacer la de juzgamiento. Esa es una práctica que ya viene dada por los jueces laborales y se puede concentrar la audiencia practicando las pruebas con el condicionante que anteriormente le dije, que en el auto que señala fecha para la audiencia inicial le dice el juez que va a practicar todas las pruebas. Y en el trámite de juzgamiento, la práctica de pruebas, testigos se interrogan separadamente. Los alegatos, se puede limitar el tiempo. Se puede proferir sentencia oral, aunque las partes no hayan asistido o se hubieran retirado. Puede pedir al juez un receso de 1 hora para dictar sentencia, pero también se puede abstener de dictar sentencia cuando no disponga de medios electrónicos o cuando la complejidad del caso lo amerite. En ese caso debe dar sentido al fallo y dar el sentido del fallo y una breve exposición de fundamento. El fallo debe emitirse por escrito dentro del término de 10 días. La interposición y sustentación se hará como se dijo anteriormente. Y también se regula el caso de la sentencia anticipada, estableciendo las causales cuando se puede dar. Y a pesar de que se den esos casos, el juez se puede abstener de dictarla
y en este evento se constituye en audiencia inicial, obviamente porque tiene unos fundamentos para ello. La segunda instancia se corre traslado solamente por 5 días comunes, antes eran 5 en caso de sentencia, 5 para el apelante y 5 para la otra parte, ahora es comunes. Si hay práctica de prueba, se fija fecha para audiencia, las prácticas, recibe alegato y cumplido el anterior, dicta sentencia por escrito. ¿Cuál es la diferencia? La segunda instancia, hoy, la sentencia, cuando se practican pruebas en ese interregno procesal, la sentencia es oral. Y las pruebas en segunda instancia, idéntico a lo que hay hoy. Importante, el proceso ejecutivo. Título ejecutivo, actos proferidos por las entidades administradoras del sistema de seguridad social. Regula este tema y el tema de haber agotado el procedimiento interno ante la respectiva entidad. La competencia, salvo la ejecución a continuación, se rige por el domicilio del demandado y la cuantía en los términos antes señalados. Título ejecutivo, necesariamente hay que tratarlo con los mismos requisitos que se tenía. No constitución en mora, salvo de obligaciones que consten en actos o documentos provenientes de entidades administradoras de seguridad social integral con la notificación del respectivo acto o de documento de liquidación de aportes adeudados. Yo entiendo que solamente es para el tema de los aportes. Tema sobre perjuicios moratorios, hoy de moda, igual que en el Código General del Proceso, con la advertencia que no se aplican perjuicios moratorios cuando se trate de una indemnización o sanción moratoria contenida en la sentencia, y esto es evitando doble mora. El auto que libra el mandamiento de pago por sumas líquidas de dinero no admite recurso de apelación. Y aquí algo muy importante, que se habla de intereses comerciales. Puede zanjar una diferencia en aquellos casos donde no esté pactado el interés. Las controversias sobre requisitos formales se hace a través del recurso de reposición. Y algo muy importante, se le da 5 días al ejecutante para que subsane o aporte los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago y se le condenen costas y perjuicios. El término de prescripción es fijado en las leyes sustanciales. Aquí puede haber alguna controversia que entendemos por leyes sustanciales. Si son las simplemente laborales, o yo podría acudir también al Código Civil en algunos casos, pero ese es un tema que resolverá la jurisprudencia. Pensaríamos que sería el primer evento. Cuando el título ejecutivo es judicial o parajudicial, con esto me refiero a transacciones, conciliaciones, etcétera, solamente caben las excepciones de pago o compensación por hechos posteriores al título. Respecto a los demás títulos, también caben solamente las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción. La gran pregunta es si pueden haber más excepciones. Es posible que haya casos donde sí, por ejemplo, si se estableció una condición en la sentencia, por ejemplo, que se reconozca una pensión una vez pague un cálculo anterior, hasta que no se haya cumplido la condición, no se podría ejecutar. Por traer a colación algunas cosas. En todo caso, aquí, por vía de acceso a la administración de justicia, si hay alguna posibilidad de otra excepción, habrá que determinar si en un caso particular puede haber esa eventualidad. Se reduce el término para proponer excepciones, que es de 5 días ahora, y audiencia de pruebas para contradecir las excepciones. Y aquí puede ver la antinomia, como le dije, se decide allí mismo. A su vez se habla de notificación por estado,
Pensaríamos que la sentencia o el auto sería por escrito. Imagínense todo lo que conlleva una liquidación de todo un componente de intereses moratorios. Obviamente que aquí se regula porque trata de ser un código único, la liquidación del crédito, el avalúo, el pago con producto, las costas, el remate. Se habla de cartelera electrónica, de créditos laborales en proceso de insolvencia, exclusivamente dirigido al juez del concurso. Gran novedad, el proceso monitorio. Y se circunscriben a obligaciones originadas en una relación de trabajo cuya cuantía no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales. Es importante, se excluyó lo atinente a la seguridad social. Debe aportarse los documentos si los hay o juramento de que no existen tales documentos. En cuanto a los procesos sindicales, el fuero sindical y otro fuero, el traslado ahora es por 5 días. La contestación es por escrito. Reforma 3 días siguientes al traslado, no todo es oral como ahora. Se fija fecha para audiencia dentro de los 10 días siguientes y la prescripción es de 1 año. También es un tema polémico porque dicen que esta norma beneficia a los empleadores cuando utilizan la acción de levantamiento. Habla de la legitimación extraordinaria del sindicato por delegación del trabajador sin ser un sustituto procesal, como se había explicado anteriormente. Este proceso se extiende especial a los casos de estabilidad reforzada y se pretende el reintegro. De manera enunciativa, maternidad, discapacidad, prepensionado, acoso laboral, fuero circunstancial, crítica. Habla de discapacidad. Sabemos que el fuero de estabilidad reforzado por salud es más amplio, pero como es enunciativo, consideramos que queda comprendido cualquier otro componente. Y el término de prescripción es de 2 años a partir de la terminación del contrato de trabajo. Me parece que esta parte hay que ampliarla porque el fuero de maternidad, por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios, también conlleva esto, al igual que la estabilidad laboral reforzada, según reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces hay que ampliar el espectro. Estos procesos se tramitan por un cauce especial, susceptible de casación, como dijimos, pero si se pide el resarcimiento de perjuicios, debe tramitarse por la vía ordinaria y por el término general de prescripción. La calificación de la suspensión o paro colectivo de trabajo tiene procedimiento preferencial, la demanda con requisitos especiales, audiencia y fallo, pero el fallo es por escrito dentro de los 3 días siguientes a la audiencia y la prescripción es de 3 meses. Hay otros procesos sindicales como la cancelación de personería, disolución y liquidación de sindicatos que siguen en términos generales la normatividad presente. Hay también el arbitramiento desarrollado, jurídico, en conciencia, y está la protección de los derechos sindicales, que en este caso se sigue por el proceso especial de fuero, con prescripción de 2 años a partir de la consumación de la conducta o desde la realización del último acto si la conducta fue de ejecución sucesiva. Esto es importante y para el tema de la prescripción, esta norma hay que mirarla porque hay conductas que son de ejecución sucesiva que el término de prescripción habría que tenerlo presente de una manera diferente. O casos como, por ejemplo, en los empleados públicos, una destitución con inhabilidad para desempeñar cargos públicos por 10 años, no podemos decir que el término va a ser de 3 años. Para levantar, para suspender, para trasladar, etcétera, etcétera, habría que mirar eso. Medidas cautelares y otros temas. La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro de propiedad del demandado, caución para levantar medidas y se consagran medidas innominadas. Se debe
acreditar los requisitos de cualquier medida cautelar, la apariencia del buen derecho, el bonum fomui iuri, y se debe mirar la proporcionalidad de la medida, la necesidad de la medida, así que hay que hacer un test de proporcionalidad, analizar todos esos componentes. Se debe analizar y motivar el por qué se quiere ese tipo de medidas cautelares, pero es muy importante. Lo único es que tienes que presentar una caución del 10% de la obligación. Aquí está en juego el principio de gratuidad, esto sin perjuicio de todo lo componente al amparo de pobreza. Y en lo que tiene que ver con los bienes, los embargos y los bienes inembargables, se rige por los artículos 593 y 594 del Código General del Proceso. De manera general, la prescripción es de 3 años, con la interrupción judicial, tal como hay ahora, 1 año para notificar y para que se surta desde la presentación de la demanda. El auto admisorio hace los efectos, la notificación de ese auto de constitución en mora, eso está en el Código General del Proceso. Interrupción del acreedor por medio de reclamo escrito y reclamación previa. Se regula la renuncia a la prescripción y hay normatividad expresa sobre términos y costas, así como la analogía o remisión, donde se trata de que se busque primero a los principios generales, se busque primero al ordenamiento laboral y después a otros códigos. 2 principios, la tutela judicial efectiva y la gratuidad, están al final. Aquí hay un componente que es que me parece que se dejó de consagrar algunas instituciones como la garantía de indemnidad en caso de persecución por presentar demandas, reclamaciones, que en el derecho comparado ha sido producto de la jurisprudencia española y de consagración expresa en el Código del Trabajo chileno. Y la gratuidad, me parece que se perdió una oportunidad para que no se generaran costas para sindicatos, trabajadores. Una verdadera gratuidad. Me parece que a veces el código trata de disuadir la presentación de demanda con este tipo de consecuencias que pueden ser contrarias a este principio. Desafortunadamente no se consagró nada al respecto. La vigencia es de 1 año después de su publicación y los procesos iniciados con anterioridad a la vigencia se regulan por las normas procesales anteriores. Algo muy importante, el juez o magistrado debe ser especialista o experto en derecho del trabajo y la seguridad social. En conclusión, este es un panorama, ustedes como jueces, como administradores de justicia futuros o actuales, tendrán la labor muy importante de desarrollar adecuadamente este código. Con su sapiencia, con su conocimiento, con la formación de la escuela, con la autoformación, con la integración y la aplicación normativa respectiva y en uso de instrumentos internacionales, de principios como el principio de protección y el carácter compensatorio del derecho al trabajo y la finalidad de la seguridad social de eliminar la pobreza, ustedes tendrán en sus manos muchos componentes importantes que dependerán de que este código sea efectivo. Muchas gracias, muchos éxitos.